el señor Juan Pablo Letoile, abogado. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Chango. Bueno, un placer que me hayan invitado y podido venir al programa y conocer esto, cómo funciona la radio y cómo es una radio por dentro. Sobre todo con un amigo con el cual me divierto mucho cada vez que nos juntamos a comer. Juan Pablo, bueno, bienvenido. Gracias. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. En el mundo de la abogacía y en el mundo de las leyes, me imagino, yo mucho no soy muy conocedor, que debe haber como diferentes especialidades, ¿no? Sí, hay diferentes especialidades. La rama del derecho tiene, digamos, dos grandes ramas, la rama civil y la rama comercial y la rama penal también, que es una rama más chiquita. Yo me dedico puntualmente a la rama penal más que nada, no porque no haga otras cosas, sino porque es lo que me llegó cuando me recibí. Ya era chico, tenía 26 años y empecé a trabajar en el mundo que uno va a la universidad, sale con un montón de conocimiento, pero después cuando vos te encontrás cómo tenés que aplicar eso que aprendiste, te encontrás con que te dicen que tenés que trabajar en un estudio jurídico. Y la verdad que mi experiencia es, yo me largué, trabajé en un estudio jurídico un año, me dieron el título de abogado, me matriculé en el Colegio de Abogados Departamental de Azul y me largué a trabajar. Y lo primero que me llegó fue un caso penal. ¿Por qué? No sé, pero ese caso que me llegó me abrió la cabeza a ese mundo del derecho penal. El derecho penal es dolor, es difícil, porque uno trata con conflictivas que son complicadas porque la gente tiene esos problemas complicados. Desde el lado de la persona que infringe la ley, como la víctima del delito también. Que es fuerte también defender a una víctima, muy difícil. Pero bueno, eso me fue llevando, la profesión me fue llevando hacia ese lado y bueno, ahí estamos hace unos cuantos años. Estoy muy contento porque a mí me gusta mucho. Descubrí que el sueño que yo tenía de chico lo pude lograr. Y vivo con eso y trato de que mi profesión desarrollarla lo más honestamente posible y lo mejor posible. Representando siempre intereses de terceros que confían en uno para que uno los ayude o defienda ante un problema que es el Estado el que generalmente se encarga de perseguir a la gente. Perseguir en el sentido de querer averiguar qué pasó y tratar de dilucidar la cuestión. Entonces una persona que es víctima o que es imputado de un delito porque es autor de un hecho, dice, ¿a dónde voy? Y voy a un abogado, me contrata a mí o a cualquier otro profesional, y uno con las pocas herramientas que tiene lucha contra el Estado, representado por el Ministerio Público Fiscal, contra un montón de recursos, contra uno solo que uno tiene la Constitución, ni el Código Penal, ni el Código de Procedimiento, no hay otra cosa. Entonces uno trata de que el Estado, limitarlo un poco y decirle, bueno, mire, acá tiene razón, acá no, y tratar de solucionar la cuestión. A veces se puede solucionar, a veces no, y a veces lleva más tiempo o menos tiempo. Pero yo creo que el abogado es importante en la sociedad, a mi modo de ver, en la ciudad chica como en la ciudad de Tandil, para que uno pueda ayudar un poco a que la ciudad funcione y que la gente esté protegida, sobre todo en hoy en día que aparecen conflictos legales permanentemente. Y yo particularmente me vas a tratar de una persona que odia al Estado, pero no es así, sino que veo que el Estado es muy grande contra los pobres contribuyentes o contra los pobres personas que habitamos en la ciudad. Y alguien tiene que ponerle un freno, es decir, usted no va a hacer lo que quiera conmigo ni con mis cosas. Yo tengo esta cantidad de derechos. Yo tengo estos derechos. Yo tengo estos derechos y estas garantías. Usted me los tiene que hacer valer. Pero usted no me los puede limitar porque a usted se le ocurre. Perfecto, me imputan un cliente de un delito. Bárbaro. Revisemos la imputación, si la imputación está bien, si es correcta, si no hay ninguna norma legal que se haya vulnerado, ninguna garantía. En un Estado de Derecho, la regla general es que todo está permitido y la prohibición es la excepción. ¿Sí? Bárbaro. Está todo permitido. Pero, si está todo permitido, el Estado es el que tiene que cuidar de, si va a imputar un hecho, que lo haga legalmente como corresponde. Que lo haga legalmente, que lo haga con pruebas y con un montón de elementos que le sirvan para decir si usted es realmente el autor de este hecho. Porque si no, estamos ante una especie de anomia legal que nos subsume a todos en un estado de sospecha constante. Porque va a venir el Estado a querer llevarme detenido, a querer sacarme la casa. Entonces me parece que el abogado tiene esa función, limitar al Estado en su poder de coerción y tratar de ayudar a la gente lo mejor posible para solucionar los conflictos, para poder tener la solución del problema, para que esté la gente tranquila y segura y pueda vivir
y desarrollar su vida normalmente. Mira qué interesante, Juan Pablo, nunca me lo había planteado así. Bueno, si recién te prendés a la radio, estamos con Juan Pablo Letoide, es abogado de la ciudad de Tandil, su especialidad es el derecho penal, o es el que ejerce Ejerzo entre otras cosas, pero lo ejerzo porque me llegó y me fue llevando la profesión. No tengo una especialización, pero es lo que la profesión me llevó y hago, lo que más hago es eso. Hago sucesiones también, divorcios y otras cuestiones, pero me toca más de cerca la parte penal porque así me llevó la profesión. Muy bien. Espectacular. Estábamos charlando ya hace unos días que el Chango tenía ganas de tenerte acá. Sí. Y algo que teníamos ganas, así que lo vamos a tener que pensar un poquito, es de armar una sección dentro del programa para que la gente, cuando le surge que justamente le llega una carta documento o lo que fuese, que no sabes para dónde disparar, porque el que no está acostumbrado justamente te toca el portero, te deja una carta y decís, ¿para dónde disparo acá? Y que por ahí son simplemente intimaciones, cosas simples, pero que bueno, al que anda al común de la gente. Al común de la gente, todos, al de a pie, incluido a mí también. ¿Oh, sí? A mí me asustaría también a mí si me llegara una carta de documento. Porque es intimidante. A que te digan intimo plazo perentorio improrrogable de 48 horas recibir al presente, proceda usted a abonar la suma de tantos pesos. ¿Eh? Y vos decís, y te asustás. Sí. Yo lo digo en broma que a mí me asustaría, pero es lo que le pasa al común de la gente. Sí, totalmente. Pero bueno, para eso estamos y creo que aportamos un granito de arena a que la ciudad funcione en forma correcta. Sí, Juan Pablo, yo una consulta de lo que hablabas recién, decía de garantías y derechos. Sí. Todos sabemos lo que es un derecho, porque hay derechos que son adquiridos, me parece, ¿no? Y las garantías. Las garantías son mecanismos que uno tiene para pedirle al Estado que no te vulnere ese derecho o que si el derecho fue vulnerado te lo repare. Por ejemplo, nuestra Constitución Nacional tiene declaraciones, derechos y garantías. Tiene declaraciones por un lado, derechos, que son todos los derechos que uno tiene, y las garantías, que son los mecanismos legales que vos tenés para proteger ese derecho y que ese derecho no sea afectado, o si fue afectado, que te reparen la afectación. Por ejemplo, una persona va caminando por la calle a cualquier hora, de noche, de día, de la tarde, y para un grupo de personas, se identifica como policía y lo lleva detenido. Esa persona es privada de su libertad locomotiva y para que esa aprehensión sea legal tiene que emanar de un juez competente, una orden de detención emanada de un juez competente dentro de un proceso específico, un proceso penal específico. Si eso no es así, la persona, la garantía que tiene es el habeas corpus. Es una herramienta legal que está reconocida por la Constitución Nacional en el artículo 43, junto con demás tratados internacionales que integran el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y hay una ley específica, la ley de habeas corpus, donde dice que una persona tiene el derecho a presentar un habeas corpus. ¿Qué es eso? Habeas corpus quiere decir mostrar el cuerpo. Yo, como víctima de un delito, tengo derecho a contactarme con un abogado o un familiar mío, tiene el derecho a presentar un habeas corpus. Decirle al juez, bueno, tráigame el cuerpo. Decirle al juez, ¿dónde está este hombre? ¿Hay alguna causa penal abierta de este hombre que requiera su detención? O qué es lo que está pasando. Entonces el juez, ¿qué hace? Averigua dónde está esta persona. Y entonces, si no hay ninguna causa que requiera la detención de una persona, de esta persona puntualmente que está siendo privada de libertad, ordena que se lo traiga ante él y ordena la libertad. ¿Ante qué juez? Lo podemos hacer ante cualquier juez. En los procesos penales intervienen, de acuerdo a la etapa donde estemos, intervienen distintos jueces. Los jueces de garantías, que son los jueces que justamente velan porque las garantías constitucionales no sean vulneradas. Ese juez interviene desde la denuncia que se hace, o desde una intervención prevencional policial, hasta la elevación a juicio. De ahí en adelante, la causa va a quedar radicada en otro juzgado correccional o juzgado criminal, depende del máximo o el mínimo de la pena que tengamos en expectativa. Pero a lo que voy con las garantías es esto, que toda persona tiene herramientas legales para que su derecho no sea vulnerado. El ejemplo que yo ponía era de la persona que lo detienen. O hay personas, por ejemplo, como me ha tocado en la época de pandemia, donde la policía ingresaba a las casas
sin orden de allanamiento. Entonces, ¿uno qué hacía? Presentaba habeas corpus. Hay distintas clases de habeas corpus, pero la policía tiene que entrar a una casa con una orden de allanamiento. No va a entrar a una casa porque se le ocurrió entrar. Muchas veces la policía ingresa a una casa y para ingresar a una casa no tiene una orden de allanamiento y le piden la autorización al dueño. Y la verdad que no. Yo no aconsejo que otorguen autorización. Si quieren ingresar a un domicilio, que lo hagan legalmente como corresponde. Pero bueno, volviendo a las garantías, es esa garantía. Después, el habeas corpus protege el derecho a la libertad de locomoción, la libertad de tránsito, que consagra la Constitución en el artículo 14, creo que es 14 bis. El artículo 14. Y hay otros mecanismos como el habeas data, el amparo. El amparo es otra garantía que tutela cualquier otro derecho que no esté tutelado por el habeas corpus. O sea, por ejemplo, no sé, una prepaga no me otorga un medicamento. ¿Yo qué hago? Presento un amparo pidiendo que una medida de no innovar o una medida innovativa, que es una medida cautelar, para que la prepaga me dé el medicamento. Para que establezca la garantía. Claro, para que la garantía aparece para preparar el derecho que no está siendo cumplido. Dígale a la prepaga, señores, déle la medicación a este hombre. Sí, tengo un amigo que hizo eso. Claro, para eso sirve. Eso es otra garantía, otro mecanismo donde se protege otro derecho que no es la libertad locomotiva, sino cualquier otro derecho como el derecho a la vida, el derecho a la alimentación y demás. Una clase magistral de derecho. No, tampoco tanto. Todos los días uno puede aprender cosas. Sí. Tiene que hacerlo, de hecho, para seguir avanzando, ¿no? Por supuesto. Si recién te prendés, te recuerdo que estamos con Juan Pablo Letoile, que es un abogado y bueno, que ha tenido la deferencia y la humildad de venir a nuestro programa. Pablo, muchísimas gracias por este segmento. Te vamos a invitar porque hacer esto es algo maravilloso. Sí. Yo ya estaba pensando, vamos a tener que armar un flyer para sacar por las redes con preguntas para el abogado. ¿Cómo no? Y juntamos un par y te invitamos a que vengas a pasarlo en criollo. Sí. Tratamos, porque si no la gente por ahí con el lenguaje técnico se confunde y genera confusión y uno está para tratar de clarificar un poco la idea. Espectacular. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchos éxitos con la radio. Dale, gracias, Che, y siempre es un placer recibirte aquí para que nosotros y la gente que nos escucha también pueda seguir aprendiendo. Bueno, muchísimas gracias. Va a ser un placer para mí poder ayudar y dar una mano en esto. Gracias por la invitación.